Ese es el objetivo del santuario. Dios está comprometido consigo mismo. Él va a levantar una generación que lo va a honrar ante el universo, que le va a decir a Satanás: tú eres el mentiroso. Dios es justo, Dios es verdadero. Seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender en su palabra, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el capítulo 1 del libro de San Juan, dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donaldo, antes de comenzar el estudio como tal, ten por favor una oración pidiendo Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por la maravillosa oportunidad que nos concedes de llevar tu palabra, Señor, a personas que necesitan saber que hay esperanza, hay consuelo, hay seguridad de vida eterna, de salvación y victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. Que nadie de nosotros necesita seguir siendo esclavos del enemigo, estando muertos en delitos y pecados, cuando Cristo Jesús ya hizo por nosotros lo que nosotros jamás pudimos haber hecho por nosotros mismos. Pedimos entonces tu bendición sobre tu palabra, para que ella misma, Señor, despierte en nosotros y en nuestros amigos que nos han venido siguiendo hasta este momento el deseo de querer saber más de ese Dios maravilloso a quien tenemos por Padre y Salvador. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Después de haber entendido la puerta, o mejor dicho, las puertas que se encuentran en el santuario, ya estamos dentro del atrio y nos encontramos ahora con el altar de sacrificio. Es nuestra primera estación, una vez adentro. Sí, prácticamente. Al recordar lo que nos enseña Éxodo, Levíticos, es precisamente esto lo que viene a nuestra mente. Que al pasar la puerta, cosa que ya pasamos, ¿no es cierto? Ciertamente. Estamos dentro. Lo primero que el culpable encontraba era el sacrificio. De paso, Diógenes, era hasta ahí donde el culpable podía llegar. El pecador no podía llegar más adentro. Es allí nada más. Porque los otros departamentos deben ser, él debía de llegar ahí, pero deben de ser actos de fe. O sea, es a través de un representante, es a través de alguien en su lugar que él podía llegar al lugar santo y una vez al año, pues sin duda al lugar santísimo en el día de expiación. Así que lo que vamos a ver a continuación es el altar de sacrificio. Mas no podríamos centrarnos ya en el altar de sacrificio, su significado, sin antes recordar qué es lo que ahí sucedía. Recuerda que el altar de sacrificio era donde se consumía el cordero, la ofrenda por el pecado. Después de ser degollado, él era puesto sobre el altar donde el fuego, y recuerda, ese fuego venía de Dios, ese fuego no era fuego común, no era fuego que Moisés o Aarón su hermano hayan provisto. Ese fuego era fuego del cielo, ese fuego Dios lo concedió y que no se debería de apagar. No debemos de olvidar eso, no era cualquier fuego que consumía a la víctima. Así que no podríamos hablar, como digo, del santuario, del altar de sacrificio, sin que hablemos un poco acerca del Cordero. Vamos a Génesis. Allá recuerdas, los amigos que han visto los temas anteriores de la introducción donde leímos acerca de la caída en el pecado y todo eso, ahora van a tener un concepto más amplio de lo que quisimos decir en los temas anteriores, porque ahora estamos desglosando cada una por partes individuales. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Error número 1. Nunca hables con la tentación. Huye de la tentación. Apártate de la tentación. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo la serpiente? Entiendo. Ella está mintiendo, pero la mentira se la está atribuyendo ¿a quién? A Dios. Porque si Dios dijo moriréis y ahora la serpiente dice no moriréis, está diciendo Dios les mintió. Dios les mintió. Y la razón por la cual les mintió es la siguiente, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió de él. Cayeron en desobediencia, cayeron en pecado. Y Dios dijo que el día que de él comieran, ese día iban a morir. Recordando los temas anteriores, cuando eso sucedió, porque inmediatamente ahora Eva va y ¿qué pasa? Y lo comparte. Lo comparte. Mira, nosotros no nos podemos quedar con nada. Sea bien o sea mal, nuestra naturaleza es ¿qué cosa? Compartir. Oye, mira, y por lo general solo compartimos lo malo. Pero ahora Dios, entrando en el santuario, ahora Él nos quiere hacer partícipes de su deseo, de sus planes, y que ahora nosotros también ganemos almas para el reino de los cielos. Y ya lo vimos, ¿no es cierto? Si queremos ser ganadores de almas, solamente entendiendo el plan de la salvación trazada en el santuario, justificación, santificación y esperando la vida eterna, así lograremos ganar almas para Cristo, porque esas personas van a ver a Cristo ¿en quién? En nosotros. Cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos en la sociedad. La gente va a desear algo mejor de lo que está experimentando y van a ver que lo mejor está en nosotros. Por Cristo Jesús dice que van a ver a Cristo en nosotros y lo van a aceptar, van a querer ser como nosotros. Ahora la pareja ha caído en pecado. Recordando los temas pasados, en el momento que ambos caen en pecado, algo sucedió ahí arriba, ¿no es cierto? Jesús se presenta ante el Padre. Este es el plan. Es hora de actuar. Se lo presentó a los ángeles, ¿recuerdas todo eso, no es cierto? Como los ángeles respondieron, no puede ser posible, deja que uno de nosotros vaya allá abajo. Se les dijo que no se podía, que tenía que ser. Pero estos dos acá, después de que caen en pecado, no saben lo que está pasando ahí arriba y le tienen que dar a ellos una solución. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, vamos a arreglar esto, ¿no es cierto? Te das cuenta que desde entonces hay otros caminos. Solo existían ellos dos y ellos ya tenían un plan alterno, un camino alterno. ¿Cuál no será hoy día? Pero ¿cuántos caminos el cielo reconoce? Uno. Y está trazado en el santuario. Mira qué hicieron. Problema resuelto. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué cosa? Delantales. Se cubrieron la parte de adelante. O sea, que ni siquiera estaban cubiertos completos. No. Delantales. Delantales, algo para cubrir la parte delantera. That's it. Problema resuelto en la mente de ellos. Estaban como el avestruz. Enterrada la cabeza, no pasa nada. No pasa nada, estoy aquí, el cuerpo entero afuera. Problema resuelto. No, ok, ya. Entonces, ¿por qué el 8 aparece? Porque estaba resuelto para ellos, porque se veían cubiertos. ¿No te parece que esa va a ser la misma experiencia y reacción de aquellos cuando venga el maestro a buscar, a rescatar, a llevar? Oye, si hoy día ellos dicen, no, esta es la solución, aquí está el remedio, con esto ya. Eso creía Adán, pero hubo un versículo 8. Y en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué cosa? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Precisamente lo que tú acabas de mencionar, Dios. Cuando Cristo venga, pedirán a las rocas cubrirnos. ¿Por qué? Porque el camino alterno, la puerta ancha que ellos eligieron, hasta ahí se van a dar cuenta.
Pensábamos que el Antiguo Testamento ya no servía. Pensábamos que estaba desconectado. Pensábamos que esa ley era para los del pasado, para los judíos. Nunca lo entendieron porque nunca se propusieron estudiar qué Dios dejó, reconociendo que es un Dios inmutable, que conoce el fin desde el principio, como dice Isaías. Tristemente será demasiado tarde. Ellos creían problema resuelto, pero ahora se ven ante la cruda realidad que no es cierto. Así que se esconden. ¿Cómo Dios resolvió ese problema? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora el problema para que no mueran está resuelto. Porque simbólicamente se les está diciendo, ustedes quedaron desnudos, pero volverán nuevamente a ser cubiertos por lo que Dios proveerá, no con lo que ustedes están proveyendo. Wow. No con su justicia, con la mía. No de la manera que tú piensas que te vas a salvar, sino con lo que Dios ha provisto. Comienzas a ver lo profundamente necesario de entender el plan de Dios. Es que si no entendemos este plan trazado por Dios para nuestra salvación, para obtener victoria sobre el pecado y para que finalmente seamos coronados de victoria, si no lo entendemos aquí, no tenemos fundamento. Porque esto es terrenal. ¿Cómo vamos a venir a pretender entender, comprender y apreciar el celestial, que es cosa que ojo no vio, que oído no oyó y que no ha subido a la mente? Si esto que Dios planificó como sombra, ¿recuerdas el ejemplo que di el otro día de la sombra? La sombra abre y cierra porque el original lo está haciendo. Pero si no existe sombra, ¿qué está haciendo mi mano ahora? Yo no podría porque no hay sombra que me lo diga. Es precisamente esto. Nosotros solamente tendremos el problema resuelto cuando veamos que lo que Dios hizo por nosotros. Mira la inspiración que sigue diciendo. Antes de expulsar a Adán y a Eva del huerto, Dios les proporcionó vestimentas más durables, adecuadas para el trabajo físico que en adelante sería su ocupación y como protección contra los cambios de temperatura del ambiente que seguirían, ¿qué cosa? Estos cambios drásticos del clima que tenemos hoy día. Sí, iban a haber diferencias, pero Dios solamente en su revelación nos indica que fue después de la caída que esto es o muy caliente o muy frío. Y los efectos en la naturaleza. Mira que sigue diciendo. Túnicas de pieles. También las pieles eran un recordativo constante de su perdida inocencia, de la muerte como la paga del pecado y del prometido Cordero de Dios, quien por su propia muerte vicaria quitaría los pecados ¿de quién? Del mundo. Ese corderito que murió ahí, de quien se le extrajeron las pieles, ¿a quién representaba? Jesús. A Jesús, el Cordero de Dios, está apuntando. El que había sido comisionado como protector de los animales creados, desgraciadamente ahora se encontró quitándole la vida de uno de ellos. ¿Quién está quitándole la vida? Adán. El mismo que se supone que cuidara de ellos. Le está quitando. El que se suponía, mira, le estás quitando la vida al animalito que más llegaste a amar. A ese animalito que cuando te miraba llegar a la casa, movía la colita, hacía todo el gesto de aprecio y cariño de verte. Ese animalito que se entregaba a ti confiadamente porque nunca le ibas a hacer daño. Ahora ese animalito a quien más amaba, al que más amaba Adán, ahora tiene que matarlo. Se encontró quitando la vida de uno de ellos. Estos debían morir para que él pudiera vivir. El servicio de sacrificios, aunque no se menciona específicamente aquí, fue instituido en este tiempo. Lo que más tarde conoceríamos en el santuario, lo que más tarde lo conoceríamos mejor
ampliamente en el santuario. ¿Dónde comenzó? En el Génesis, aquí en el Génesis 3. El sacrificio. El servicio de sacrificios, el de matar animalitos para que pudieran vivir. Aunque ahí no se mencionó específicamente, pero ahí quedó ¿qué cosa? Instituido. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor que algún día habría de venir. Iba a venir. Tenía por objeto la muerte del corderito, revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causa la muerte. Para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no lo habría conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre de ¿quién? Del Cordero Inmaculado de Dios. El primer hecho, el primer animalito. Su mano temblaba porque ahora se le revelaba tu acción, el abismo, la división infinita que ha causado tu pecado. Tú quedaste de un lado y la justicia quedó de otro lado. Solamente será a través del Cordero de Dios. Un día, en el futuro, Él vendrá y morirá en tu lugar. Su mano temblaba. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró o se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por salvar por este motivo, sino no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios, nota, como debe ser acatada. Puedes estar diciendo que cumplas la ley de Dios, pero a tu manera. No es a tu manera. Es como Dios dice que se debe de obedecer la ley de Dios. Jesús no solamente vino para eso, sino también vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, porque Satanás lo acusó ¿de qué? De mentiroso. Sí. El ataque fue al carácter de Dios. El ataque fue a Dios mismo. Es Dios quien les ha mentido. Y ese ataque comenzó en el cielo. Los ángeles quedaron con esas lagunas, que el carácter de Dios está en cuestión. Ahora Jesús se hace carne, perdona el pecado, perdona, provee, pero no solamente por nosotros, Diógenes. Esto tenía alcances de otras dimensiones que desconocemos. Los ángeles tenían que ver en el sacrificio de ese cordero que también la redención y la estabilidad eterna del universo estaba en ese cordero. No, el estudio del santuario, el estudio del plan de salvación será por la eternidad. Hay mucho que está allí que nosotros necesitamos entender. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, Diógenes, nota. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando, poco antes de su crucifixión, dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dijo él, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré ¿a quién? A mí mismo. ¿A todos quién? A todos los seres humanos. A ángeles y a otros mundos. Los ángeles y los otros mundos todavía sentían. ¿Qué pasó con Satanás? Si Satanás, el cual se llamaba Lucifer antiguamente, era amado, era respetado, era el siguiente en aprecio y mando después de Jesús. Pero Jesús se tuvo que encarnar para darnos a nosotros la victoria, para traernos de vuelta a donde un día estuvimos,
pero también para restaurar la armonía y la paz en todo el universo. Esto va más allá de cualquier comprensión humana. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, que el cual lo logró, lo hizo, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. O sea, el hecho de lanzarlo del cielo y lo que ya vimos en la justicia retributiva, que finalmente de Dios desciende fuego del cielo, elimina a Satanás, elimina a los pecadores. Jesús tenía que venir a la tierra y tomar la forma de hombre y sufrir el martirio para que cuando Dios limpie el pecado y a los pecadores, todos los salvados y el mundo entero, el universo entero, mundos creados, puedan arrodillarse delante de Dios y decirle: justo eres tú, Señor. Qué bueno que los acabaste. Eso es lo que está en juego. Y a Él se hizo Cordero de Dios. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Después de lo leído, entonces, ¿quién es la oveja? Es Cristo Jesús. Primeramente es Cristo Jesús. ¿No es cierto? Porque ya vimos que Él tuvo que morir y a través de ese sacrificio, esa muerte, obtuvimos las pieles con las cuales nos cubrieron. Con la muerte de Jesús nosotros somos perdonados, vestimos ahora de gala. Pero ¿a quién más representa la oveja? Y esa parte, por lo general, la esquivamos. Porque la oveja está muriendo. ¿Pero a ella le tocaba morir? No. ¿Quién pecó? El hombre. Entonces la oveja está muriendo en mi representación. En Me representa a mí. Y nosotros sabemos eso. Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor. Nos pone gráficamente de que nosotros estamos representados para Dios como una oveja. Así que, ¿quién tenía que morir ahí? El hombre. El hombre, pero murió la ovejita. Ahora nota qué es lo que dice San Mateo 27. Esto es apasionante. Cuando nosotros descubrimos esto, que la oveja, dice Mateo 27, 50 al 53. 4 versículos ahí. Apasionante. Si me lees, Diógenes. 27, 50 al 53 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Wow. Cuando Jesús muere sucede un terremoto. Y para que ampliemos la escena, ¿qué fue lo que pasó allá? Leamos esto, inspirado. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. La hora que estaba predicha para que Jesús muriera. Exacto, la hora de la tarde, 3 de la tarde, era la hora. ¿Quién iba a morir? El Cordero. El Cordero. ¿El Cordero a quién representa? A Jesús. Bueno, en ese caso. Acabamos de verlo que... Pero que era el hombre también. La oveja sigue muriendo de forma inocente. El que debía de morir es el hombre. Bien. Nota que dice: habían traído para matarlo el Cordero que representaba ¿a quién? A Cristo. Primariamente. El Cordero representa a Cristo Jesús. Sin embargo, dice: ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano. En ese temblor, en ese sacudón que hubo, el cuchillo cayó de su mano enervada. ¿Y el Cordero qué cosa? Escapó. Si nosotros vemos la doble aplicación del Cordero, ¿por qué escapó el Cordero? Porque ya no había razón de morir él, porque ya estaba muriendo. A quien él representaba, que era Cristo Jesús. Esa es la primera aplicación. Pero si yo también soy el Cordero, está diciendo ahora Jesús: Cordero, no necesitas morir. Diógenes, Donald, ya no necesitas morir. Pum, hazte un lado, ahora yo voy en tu lugar. Wow.
porque la oveja me representa a mí, yo tenía que morir. Hazte un lado, yo ocupo tu lugar. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba primariamente, porque era a Jesús, el Cordero de Dios, a quien prefiguraba. Así que, ahora al entender a quién representaba el Cordero, estamos listos para hablar acerca del altar de sacrificio. ¿Qué te parece? Amigos, el altar de sacrificio sigue en el próximo segmento. Que Dios les bendiga.